Buenos días para todos. El día de hoy les voy a presentar el caso clínico número 30 del posgrado en infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de un hombre de 19 años que consultó el 12 de agosto del 2022, natural y procedente de Sogamoso, estudiante de psicología, quien consultó porque estaba orinando sangre y tenía fiebre. Consultó por un cuadro de 2 días, además de evolución de poliaquiuria, tenesmo vesical y lumbago, que no mejoró con analgésicos y durante las últimas 24 horas se asoció a fiebre y vómito. El paciente tenía antecedente de leucemia linfoblástica aguda de precursores B Filadelfia positivo y había recibido un trasplante hematopoyético halogénico idéntico emparentado cuya fuente fue sangre periférica. La infusión de progenitores sucedió el 5 de mayo del 2022 y el 10 de julio de este mismo año se le diagnosticó una enfermedad de injerto contrahuésped hepática de características crónicas. En el momento de la consulta venía en manejo con prednisolona, mofetilmicofenolato, ciclosporina, valganciclovir, trimetoprim sulfametoxazol y voriconazol. Al examen físico de ingreso estaba hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con saturación normal y con fiebre. Adicionalmente tenía malas condiciones generales, estaba pálido, tenía un llenado capilar de 2 segundos, unos pulsos pediosimétricos de baja intensidad y una puñopercusión positiva bilateral. En la valoración del ingreso se consideró un paciente que se encontraba en día más 103 de trasplante con un posible choque séptico secundario a una infección de vías urinarias y se le inició tratamiento con cefazolina y soporte vasopresor. Dentro de los paraclínicos de ingreso no tenía leucocitosis, no tenía leucopenia ni neutropenia, tenía una PCR en 0.9, una elevación importante de bilirrubinas y de transaminasas, y en el uroanálisis se encontró en el sedimento leucocitos, hematíes, bacterias una cruz y bacilos gram negativos en el gram. Además, tenía acidemia metabólica e hiperlactatemia. Una radiografía de tórax que inicialmente fue normal y 2 días después del ingreso en el control de paraclínicos hubo un empeoramiento de la elevación de bilirrubinas y de transaminasas con una PCR en 0.03. Además, se le hizo un TAC simple de abdomen que mostró hepatoesplenomegalia y como paraclínicos previos a la consulta tenía una PCR para citomegalovirus, adenovirus y Epstein-Barr negativos con un galactomanano negativo. El paciente el 14 de agosto tenía una evolución clínica tórpida con persistencia del choque séptico. Consideraron el cambio del antibiótico a meropenem. Se le hizo una resonancia magnética de columna lumbar que fue normal y una radiografía de tórax con múltiples opacidades bilaterales difusas que podían ser interpretadas dentro de las posibilidades como un SDRA. El 12 de agosto se le fue tomada una PCR para adenovirus en sangre, cuyo reporte se recibió el 15 de agosto del 2022 y mostró 133.317 copias por mililitro. Además, se le tomó una PCR en sangre para citomegalovirus y para Epstein-Barr, que fueron negativas, tuvo hemocultivos y urocultivo negativo y una prueba de galactomanano negativo. Se consideró por el grupo tratante una enfermedad diseminada por adenovirus con una cistitis hemorrágica, una falla hepática, un síndrome de dificultad respiratoria agudo y la enfermedad hepática severa injerto contrahuésped. El paciente falleció el 15 de agosto del 2022. El tema a revisar el día de hoy entonces es adenovirus. La importancia de este tema radica en que en general los adultos pueden tener enfermedad asintomática y leve, pero puede haber una presentación grave y con alta mortalidad en los pacientes inmunocomprometidos. Además, en pacientes con trasplante puede llevar a un empeoramiento de la enfermedad de injerto contra huésped y la mortalidad general llega a ser menor del 2%, pero en los pacientes que tienen antecedente de trasplante esta puede ser del 70%. Es una enfermedad también importante porque tiene un difícil tratamiento en general y además se asocia con infecciones, por ejemplo, respiratorias, que son frecuentes. El adenovirus fue aislado por primera vez en 1953. Se describe como un virus de tipo ADN de doble cadena lineal, no envuelto, que está formado por una que tiene forma de una nucleocápside icosaédrica con 12 capsómeros pentagonales y 256 hexagonales. Se describe que la variedad de los serotipos de adenovirus, que son más de 100, van a depender precisamente de la estructura de los capsómeros. Dentro de la taxonomía pertenece a la familia Adenoviridae y dentro de los géneros el adenovirus humano está clasificado en el género Mastadenovirus.
Se describe que hay una amplia diversidad de serotipos de adenovirus y esto tiene una importancia porque hay un impacto de acuerdo al serotipo en la presentación clínica y en la tasa de mortalidad. Es así que los serotipos que tienen una presentación en sistema respiratorio tienen mayor riesgo de diseminación hasta el 50% y una mortalidad que es la más alta y va hasta el 70%. Además, los serotipos respiratorios suelen asociarse a un mayor compromiso urinario. Esta tabla describe las diferentes especies de adenotipos de adenovirus y los serotipos relacionados con el sitio de infección. Entonces, las especies B y C son las que están más frecuentemente relacionadas con infección respiratoria y urinaria. En cuanto al caso específico del trasplante de médula ósea, en esta serie de casos de 100 pacientes, se describió que los serotipos más frecuentes en los pacientes con trasplante son el 1, el 2 y el 7, que a su vez tienen que ver con infección respiratoria. Y en trasplante sólido, los serotipos más frecuentes son el 1, el 3 y el 7, que igualmente son también de presentación en sistema respiratorio. La variabilidad de los serotipos también depende de la localización geográfica e incluso de los periodos de tiempo en donde se vaya a presentar la enfermedad. El serotipo más frecuente pertenece a la especie B y corresponde al serotipo 3. En esta tabla se señala cómo los diferentes serotipos pueden variar en su frecuencia según la localización geográfica, el año o el periodo de tiempo en donde se hagan los aislamientos e incluso el tipo de paciente involucrado, si es, por ejemplo, un paciente civil o un militar. Entonces, a pesar de eso, el serotipo más frecuente sigue siendo el 3 y el 4 y el 2, pero existe una variación importante en esa frecuencia de acuerdo a la localización y al periodo de tiempo. Los reportes respecto a la variabilidad de los serotipos en Colombia son principalmente de casos y publicaciones de pediatría, pero por ejemplo, esta descripción señala que de 1.743 muestras sospechosas, 47 de estas positivas, los serotipos más frecuentes fueron B7, 2, C1 y B3 y los periodos del año en donde hace algún tiempo adenovirus era el más frecuente fueron marzo, julio y octubre. En esta otra publicación ya más reciente, del 2015, de pacientes adultos con infección respiratoria aguda severa, se señala que de los 63 casos mencionados en esta publicación, el 18.7% correspondieron a pacientes que tuvieron adenovirus y los periodos del año en donde hubo mayor frecuencia de la infección fueron mayo y septiembre. Esta publicación es más reciente, del año pasado, de 2022, es nuevamente de pacientes de pediatría, pero que pueden ser la fuente de contagio para pacientes adultos y con trasplantes. Y señala cómo en el periodo post-pandemia hay un aumento en el número de casos de pacientes que tienen infección por adenovirus, siendo, por ejemplo, en enero del 2022, del total de los casos de infección respiratoria, un 3.9%, ascendiendo a 28.3% en noviembre del 2022. Además, se señala en esta publicación que la frecuencia de el impacto en mortalidad en neumonía por adenovirus, por ejemplo, en niños, en el año 2022 llegó a ser hasta el 46%, cuando previamente era como del 15 al 20%. Se describe entonces que la mayor incidencia de adenovirus ocurre en niños. En adultos lo más frecuente es encontrar una presentación leve. En general, más o menos 2 al 5% de todas las infecciones respiratorias febriles en el mundo son por adenovirus. En Colombia, en general, los datos han mostrado que más o menos dentro de los casos de Irak, esto puede ser responsable del 12% de los casos. En general, los factores asociados con mayor incidencia en adultos son la edad mayor a 65 años, la presencia de comorbilidades pulmonares y otras comorbilidades como diabetes mellitus e inmunocompromiso. En neumonía adquirida en la comunidad que requiere hospitalización, adenovirus va a variar su incidencia dependiendo de la edad. Es así como personas menores de 80 años, en personas menores de 80 años la incidencia es de 1 a 2 casos por 10.000 personas, mientras que en adultos de 80 años o más la incidencia asciende a casi 5 por 10.000 personas. Específicamente en trasplante hematopoyético, la incidencia es altamente variable, va de 3 a 47% de los pacientes. Se describe que es 2 a 3 veces mayor en niños, en más incluso pueden presentar infección por adenovirus en trasplante en niños en más del 20% de los
pacientes trasplantados, mientras que en adultos esta frecuencia disminuye a menos del 10%. Es más frecuente en el trasplante alogénico hasta el 47% versus el autólogo hasta el 14%. Y en este escenario los factores asociados con mayor incidencia son el uso de alemtuzumab, el donante de sangre de cordón umbilical, la presencia de enfermedad aguda de injerto contra huésped y la discordancia de HLA. Esta publicación de pacientes que habían recibido trasplante hematopoyético incluyó 2.540 adultos, encontró que 141 de ellos tuvieron infección por adenovirus, 77 de ellos tuvieron viremia por adenovirus y 39 tuvieron una viremia de 1.000 o más de 1.000 copias por mililitro. La comorbilidad hematológica más frecuente de los pacientes en esta serie de casos fue la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mieloide aguda, y se describen dentro de los factores asociados a 6 meses post-trasplante hematopoyético como relacionados para infección con adenovirus, la edad mayor o igual a 65 años de manera significativa, además la presencia de una condición mieloablativa, el uso de un trasplante, un donante que sea no emparentado y el uso de alemtuzumab. Como mecanismo de transmisión se describe la inhalación por gotas o incluso por aerosoles dependiendo de los procedimientos, por ejemplo, respiratorios, la inoculación conjuntival directa, la propagación orofecal y la exposición a sangre infectada y la exposición a tejidos infectados. Además, van a tener mayor riesgo de infección las poblaciones que se encuentran cerradas, como por ejemplo hospitales o lugares con condiciones de hacinamiento. Se describe que puede haber transmisión nosocomial y esto se ha descrito principalmente por contaminación ambiental de instrumentos oftálmicos o de gotas oftálmicas. Dentro de los factores de virulencia para adenovirus hay bastantes descritos que dependen de su estructura. Incluso hay algunos factores de virulencia que inhiben directamente la apoptosis celular, que impiden incluso la inflamación por el factor de necrosis tumoral alfa. Y todos estos factores de virulencia están implicados en las diferentes interacciones que tiene el virus con el huésped, que se han clasificado en 3 tipos: la lítica, en donde ocurre una replicación con liberación de viriones permanentemente; la latente, en donde el virus se queda alojado a nivel del tejido linfoepitelial, del parénquima renal, las amígdalas, adenoides y el tracto gastrointestinal; y además hay una interacción en donde ocurre una integración al ADN celular y posterior liberación de viriones de adenovirus con capacidad oncogénica. Se describe que en el escenario de trasplante probablemente la fisiopatología más involucrada es la de latencia y reactivación, en donde una vez se reactiva de manera acelerada y rápida puede replicarse de manera diseminada y comprometer varios, 2 o más órganos. Dentro de la patogenia específica de adenovirus en trasplante, esta gráfica señala que se ven involucrados tanto el sistema inmune innato como el adaptativo, y lo que ocurre en general es una lesión clonal de varios tipos celulares, pero principalmente de linfocitos T, B y de células natural killer, que incluso sufren anergia como tal, y por ello va a haber una falla numérica y funcional de todo el sistema inmune, tanto innato como adaptativo. En la cronología de infección por adenovirus se describe que el periodo de incubación más o menos tiene un promedio de 9 a 10 días. El periodo de contagio inicia el día 4 y se puede extender hasta el día 25. Puede haber la presencia del virus en secreciones respiratorias y en heces más o menos desde el día 5 hasta el día 22, y ocurre la aparición de anticuerpos específicos más o menos al día 12. Pero existe entonces una presentación latente que tiene importancia en los pacientes con trasplante, en donde se reactiva el adenovirus alojado especialmente en el tejido linfoepitelial. Puede haber enfermedad persistente y se ha descrito que el adenovirus tiene un papel oncogénico, principalmente relacionado con el tracto gastrointestinal y con el subgrupo A del adenovirus. Dentro de las manifestaciones clínicas en la población general puede afectar cualquier órgano en general, pero los más frecuentes son el tracto respiratorio superior e inferior. Y se describe que la mortalidad en general es menor al 2 al 3%, pero en los pacientes que son de alto riesgo, en general es del 40%. En cuanto a la aparición de viremia en el paciente que tiene trasplante hematopoyético, se describe que esa viremia puede ocurrir precisamente por reactivación de la forma latente de la infección,
y esto ocurre desde el día 0 del injerto hasta el día más o menos 90. Además, esta publicación señaló que la presencia de viremia de 1000 o más de 1000 copias por mililitro ocurrió en estos pacientes en una mediana de más o menos 61 días, pero otras publicaciones señalan que la mediana del tiempo suele ser más o menos a los 90, 100 días, como ocurrió con este paciente. En esta serie de casos de 44 pacientes que tuvieron adenovirus y un antecedente de trasplante, la forma diseminada fue la más frecuente en el 50% de los casos, seguida por la hepatitis en el 18%, la cistitis hemorrágica también el 18%, y finalmente algunos pacientes presentaron encefalitis, colitis y queratoconjuntivitis hemorrágica. Esta otra serie de 100 pacientes con infección por adenovirus post-trasplante de médula ósea señaló que los síntomas más frecuentes fueron diarrea en el 74% de los casos, seguido por fiebre, ictericia y hematuria, que estos tres últimos presentó el paciente del día de hoy. Como consideraciones particulares, en el trasplante sólido se describe que ocurre de manera más frecuente en el trasplante de riñón, de hígado y de intestino delgado. Es más frecuente en quienes reciben anticuerpos antilinfocito o que tienen un estado de adenovirus donante positivo y receptor negativo. En los pacientes que tienen trasplante de riñón, la forma más frecuente de presentación de infección por adenovirus es como cistitis hemorrágica, hasta en el 70% de los casos. Puede haber enfermedad diseminada en el 10%, pero es mucho menos frecuente que en el trasplante hematopoyético, en donde es del 50%, y la mortalidad más alta ocurre en el trasplante de intestino e hígado, en donde puede llegar a ser hasta del 70%. Respecto a las pruebas diagnósticas, en general se menciona que estas no están recomendadas de manera rutinaria en pacientes que tienen enfermedad leve o moderada, y su principal utilidad es en los pacientes que tienen inmunocompromiso y trasplante, porque son los pacientes de alto riesgo. Entonces, como pruebas diagnósticas están el cultivo, que puede crecer o se puede identificar el virus a los 21 días, pero requiere medios con enriquecimiento celular. La positividad puede llegar hasta máximo el 40% y este principalmente es útil con fines de investigación. Está el uso de antígeno, que puede ser positivo desde el día 5 hasta la tercera semana, pero en los pacientes que tienen trasplante, este se puede mantener positivo en infección persistente hasta 3 o 6 meses o incluso más, algunas publicaciones, y las técnicas son ELISA, inmunofluorescencia. Principalmente se usan muestras respiratorias de orina, sangre y heces, y la sensibilidad en adultos se describe para el antígeno de 30 a 45%. En el caso de pediatría, la sensibilidad es un poco más alta y la especificidad es del 70 al 80%. Como prueba diagnóstica también existe la microscopía electrónica, en donde se observan inclusiones intranucleares que se describen como matrices paracristalinas, y para mejorar el rendimiento de esta técnica diagnóstica han utilizado la microscopía inmunoelectrónica. Esta técnica describen que principalmente se usa con muestras de heces, en donde tiene un mejor rendimiento diagnóstico. Respecto al uso de la detección de ADN y pruebas moleculares, se busca identificar la región del gen E1A que está involucrado en la estructura de la nucleocápside viral, y la región N-terminal del gen exón, que están también bien conservados ambos entre los diferentes serotipos. Se describe que la sensibilidad va a variar según el tipo de muestra, y en adultos está desde el 32 al 62% y la especificidad del 60 al 92%. En pacientes que están asintomáticos no hay una correlación directa de una prueba positiva con enfermedad, y se describe en los protocolos de diagnóstico de estas pruebas moleculares que es importante, a pesar de la localización, por ejemplo, de infección respiratoria o gastrointestinal, hacer siempre una muestra, una detección de ADN en sangre independiente de esta localización, porque esto puede hablar del pronóstico. En pacientes que tienen más de 1 por 10 a la 6 copias por mililitro en sangre, hay una mayor probabilidad de muerte, en donde se describe que esta puede ser mayor al 90%. Y el paciente en mención del día de hoy tenía un valor superior a este corte. Es útil también para seguimiento de la enfermedad. Y las muestras que suelen ser más frecuentes en esta publicación, en donde se recolectaron 43.562 casos sospechosos,
y de estas 34.000 muestras, en donde fueron positivos 3,8%, la muestra más frecuente pues, fue la del tracto respiratorio superior, seguido por el hisopado de la conjuntiva y las heces. Otra alternativa diagnóstica es la histopatología, en donde en general se van a observar unos grados variables de inflamación, como hallazgos ya más específicos o que puedan sugerir adenovirus. Están las inclusiones intranucleares y con métodos de inmunistoquímica o hibridación in situ, pues se va a tratar de identificar directamente la presencia de adenovirus, porque estos hallazgos en general son inespecíficos y puede tenerlos, por ejemplo, también citomegalovirus. En cuanto al diagnóstico ya específico en pacientes que tienen trasplante hematopoyético, hay diferencias en los protocolos institucionales en adultos. Hay quienes plantean hacer la toma de las pruebas antes o inmediatamente después del inicio de la quimioterapia para el trasplante. Describen que la presencia de una prueba positiva en heces u orina también positiva de manera rutinaria no va a sugerir la enfermedad, pero que los cambios en esos títulos que se hagan de manera rutinaria semanal sí pueden correlacionarse con la aparición de enfermedad. Sin embargo, no hay unos puntos de corte claros en este escenario. Este algoritmo describe que se puede hacer de manera rutinaria una toma semanal de PCR para adenovirus o de cultivo, y que de ser este aislado identificado, si el paciente está asintomático, se puede considerar reducir la inmunosupresión hasta donde sea posible, con el fin de que no se convierta en una enfermedad sintomática y que pueda ser diseminada y mortal. Y si el paciente tiene síntomas, plantea nuevamente reducir la inmunosupresión e iniciar la terapia antiviral, pero estos protocolos no son concordantes entre las diferentes instituciones. En cuanto al escenario pretrasplante, algunos realizan PCR en sangre, en orina y heces a todos los pacientes. Sin embargo, se describe que no hay datos suficientes sobre la historia natural en el escenario de los pacientes adultos a favor o en contra de esta recomendación. Y en el periodo post-trasplante, en pediatría, sí es claro que se recomienda el análisis de sangre y OS semanalmente hasta al menos 100 días, o hasta que las células TCD3 positivo estén por encima de 300 células por mililitro, pero nuevamente en adultos hay menos datos al respecto. Sin embargo, algunos centros hacen detección rutinaria semanal con PCR para adenovirus y otros lo hacen cada 2 semanas o mensual. Y en trasplante sólido sí se describe que no se recomienda hacer una búsqueda rutinaria en los pacientes asintomáticos, porque especialmente en trasplante renal, por ejemplo, pueden haber unas altas tasas de detección no significativa para enfermedad en los pacientes. Respecto a los pilares del tratamiento, el principal es disminuir la inmunosupresión hasta donde sea posible, y se describe que esto debe ocurrir hasta que la carga viral sea indetectable o de bajo nivel por mínimo 2 semanas. El uso de antivirales se debe hacer para la enfermedad progresiva diseminada en los pacientes post-trasplante o inmunocomprometidos, y la duración de ese tratamiento antiviral debe ser hasta que haya una mejoría clínica o 2 detecciones semanales que sean negativas. En cuanto al escenario de trasplante, que es donde están pues referenciadas las publicaciones y la bibliografía para tratamiento antiviral, no hay como tal ensayos clínicos aleatorizados controlados para responder esta pregunta, pero en las diferentes series de casos se ha planteado usar ribavirina, cidofovir, ganciclovir, salcitabina y vidaravina. Se describe en esta publicación el uso de cidofovir en varios escenarios de pacientes que han presentado adenovirus y trasplante de médula ósea, en donde, por ejemplo, esta publicación, que es como de las más grandes, que incluyó 27 pacientes, señaló que 23 de esos pacientes tuvieron una respuesta clínica adecuada. En esta serie de 44 pacientes, en donde pues muestran las comparaciones entre las diferentes estrategias de tratamiento, nuevamente señalan que es probable el que mejor respuesta presenta es el cidofovir, en este caso asociado con inmunoglobulina, en donde comparado con los demás en valores absolutos, pues hubo una mejoría clínica comparado con, por ejemplo, valaciclovir o ganciclovir, pero esta recomendación del uso de cidofovir es de expertos y sale de series de casos de pacientes que han tenido infección por adenovirus. Como mensajes para llevar a la casa,
esta enfermedad tiene una mayor severidad en los pacientes que tienen trasplante hematopoyético y que tienen algún grado de inmunocompromiso. Tiene una alta mortalidad en enfermedad diseminada que llega a ser del 70%. Debe haber siempre una selección adecuada de los pacientes para realizar las diferentes pruebas diagnósticas. En los adultos existe una necesidad de unificar los protocolos de detección, especialmente en trasplantes, y es un importante reto en el tratamiento de esta enfermedad, y un importante reto debido a que primero se debe hacer el descenso de la inmunosupresión, que muchas veces no es posible, y segundo, los antivirales se usan en enfermedad diseminada, especialmente en trasplantes, pero la evidencia parte de series de casos, por lo cual las alternativas en general y a la final no son tan buenas y tan confiables. Eso es todo, muchas gracias.